Gracias a la organización que me ha invitado en esta ciudad. Disculpen mi malo castellano. Y sin embargo voy a tratar el tema de los derechos, precisamente de la semántica de la palabra derechos. Bien, esta mañana cuando me he despertado me he preguntado, ¿tengo derecho de salir de la cama del lado de derecha o del lado de izquierda? ¿Es un derecho de tomar un café o un cappuccino o si quiero un vinito? ¿Tengo derecho de no ser atropellado cuando me voy a la universidad en bicicleta? ¿Tengo derecho a una financiación por mis investigaciones? ¿Tengo derecho cuando me paro a mediodía y escucho el teleperiódico, la televisión, a no escuchar las mentiras de mi presidente de consejo? ¿Tengo derecho a la democracia, al Estado de Derecho? Tengo derecho a ver el partido de mi equipo, el Inter de Milán, sin pagar al señor Murdoch o al propio señor Berlusconi. Tengo derecho a no ser matado. Bien, ¿cuántos sentidos tiene la palabra derecho? Y cuánto sentido la tiene en mi propia cultura en este preciso momento. Y la pregunta es, los científicos, los investigadores, usan la palabra derecho en sentido subjetivo con precisión técnica o hay el riesgo de una mezcla en nuestras investigaciones con el lenguaje común? Por otras palabras, federalismo, control político, etc., el riesgo es de mezclar el lenguaje de los juristas con el lenguaje de otras ciencias, la ciencia política, la sociología, etcétera, etcétera. Pienso que en nuestro caso el riesgo sea precisamente el de mezclar los dos principales tipologías, las dos principales tipologías del lenguaje, el lenguaje especializado y el lenguaje común. Y el riesgo probablemente es porque la palabra derecho, como ha escrito Scarpelli, tiene una fuerza emotiva muy fuerte. Los científicos, los investigadores, non resuelven muchas veces el problema y no resisten a la tentación de despachar el problema semiótico con la clave de fuerza emotiva de la propia palabra. La palabra derecho tiene una fuerza emotiva favorable e intensa y por eso al uso técnico se añade muchas veces un juicio de valor. Por ejemplo, se usa la palabra derecho para indicar una situación subjetiva que un ordenamiento atribuye al particular, pero al mismo tiempo para indicar la cosa exactamente opuesta. Cuando en México, hasta ayer, o en Italia hasta hoy, un homosexual dice tengo derecho a casarme, o un inmigrato dice tengo derecho a ser tratado como los italianos, ¿qué dice? O la feminista en el pasado, tengo derecho a la igualdad. Dice exactamente el contrario, que no tiene derecho. ¿Qué pasa entonces?
usamos la palabra derecho para decir la situación y exactamente su opuesto, la pretensa a una codificación de la situación subjetiva. ¿Esto qué es? Es mezclar el lenguaje común con el lenguaje técnico. Y es peligroso si los juristas no aclaran los términos del discurso. ¿Por qué lo hacen? Porque en el mundo occidental tenemos una base común de una idea compartida, bastante compartida, de lo que son o lo que nos gustaría que fueran los derechos. Y utilizamos entonces la palabra no por lo que los derechos son en cada ordenamiento, sino por lo que nos gustaría fueran. Hay, en otras palabras, una absolutización, una hipostatización del concepto de la palabra derecho que se encuentra su base en las doctrinas de la Ilustración prevalentemente, pero no solo. Este uso de la palabra no me gusta mucho, porque también en los ordenamientos liberal-democráticos del Occidente hay distinciones profundas. Pienso, por ejemplo, a la distinción entre el common law y el civil law. El civil law no ha conocido la Ilustración. Organiza su teoría de los derechos de manera totalmente diferente. Y lo mismo, aunque de manera menor, pasa en los Estados Unidos, donde la elaboración de las teorías sobre derechos no son precisamente las mismas que se encuentran en Europa. Y esta base amplia de la idea de derechos que nos impide usar correctamente la palabra se manifiesta de manera clara, por ejemplo, si solo observamos que lo que nosotros occidentales del civil law llamamos derechos, distinguiéndolos llamamos intereses legítimos, en el common law se llaman tranquilamente derechos. En el common law hay distinción entre procedural rights y substantive rights que no siempre coinciden con las que se hacen en el civil law. Entonces, en el área que normalmente los investigadores analizan, la forma de Estado liberal democrática, se encuentran diferencias profundas y una definición común no es por eso fácil. Es difícil por un elenco, una serie de razones, la primera de las cuales consiste en un problema de traducción jurídica. No siempre es fácil traducir una palabra de una lengua a otra dando el mismo sentido, siendo no solo las culturas, sino también los ordenamientos y sus influencias diferentes. Rule of law no es una palabra que se puede traducir y también muchas otras. Al lado de derechos, además, se utiliza muchas veces la palabra libertades y la distinción no es clara o a veces puede ser clara en cada ordenamiento nacional, pero no en una óptica comparativa. Peor, otro problema es cuando en el llamado formante normativo, en las leyes, los derechos no están enunciados como derechos, sino a través de otras operaciones conceptuales. Por ejemplo, a través de conexiones entre fragmentos de normas o a través de fórmulas como nadie puede ser privado del juez asignado por las leyes. En esta fórmula, que se encuentra en muchos textos, no se define la situación protegida como derecho o ninguna pena puede ser dada si no en base a las leyes.
y así pertenece al investigador decir si esta situación es o no es un derecho. Se lo es en el ordenamiento investigado, se lo es también en el ordenamiento, en la lengua del cual él está escribiendo. Estos problemas preliminares afectan a la palabra derecho, en sentido subjetivo, mejor al plural, a la palabra derechos. Cuando pero añadimos adjetivos a la palabra derechos, el problema se complica ulteriormente. Se habla de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derechos burgueses, de derechos de la primera, segunda, tercera generación, etcétera, etcétera. Y estas subparticiones son hoy día muy importantes a nivel doctrinal, del formante doctrinal, del formante jurisprudencial, porque como se ha dicho esta mañana, también el formante jurisdiccional produce derechos, y sobre todo a nivel de formante normativo. ¿Qué debe hacer un comparatista, un investigador que no se limita a estudiar su propio ordenamiento, sino que tiene la pretensa, la ambición de usar esta palabra de manera larga, de manera universal o cuantos menos sobre ámbitos más amplios de los que representados por los ordenamientos nacionales. Bien, tiene que ir a la búsqueda, buscar un mínimo denominador común de la palabra, teniendo en cuenta una serie de factores que normalmente no se tienen en cuenta, sobre todo si la utilización de la palabra se refiere de manera un poco arrogante no solo al mundo occidental, donde ya he dicho existen diferencias, sino también a ordenamientos que no conocen totalmente la palabra derecho en el sentido occidental. Pienso al mundo de China, donde Confucio ha demostrado que la ley es corrupción y que todo se basa sobre la ética interior. Una sociedad entonces que se basa sobre el concepto de deber, si la palabra fa se puede traducir. O el mundo indio, donde la base es el dharma, no es el derecho. ¿Cómo podemos hablar de derechos universales sin tener en cuenta las culturas que tienen raíces totalmente diferentes de nuestra cultura? Y pienso a lo que pasa en las universidades. Si un alumno mío no conoce a Montesquieu, yo lo suspendo. ¿Por qué? Porque pienso que Montesquieu sea indispensable para comprender el desarrollo de la organización del Estado y de los derechos, porque pienso que la cultura sea un elemento fundamental. Pero al mismo tiempo pretendo de enseñar a los chinos o a los indios que deben ignorar 2000 años de su cultura y aprender de ayer a hoy Montesquieu y aceptar mi cultura. Bien, por eso digo que la definición, la semántica de las palabras derechos no puede no tener en cuenta el problema cultural que está atrás de esta palabra. Y que el investigador no puede entonces evitar de registrar los usos lingüísticos de la palabra misma, que están prevalentemente limitados al mundo occidental, y eventualmente buscar un denominador común de los usos en otras partes del mundo e en la propia, o si sus investigaciones son más limitadas, de aclarar el sentido de las palabras en cada
área, zona, ordenamiento interesado y no utilizar la palabra derechos o sus adjetivos, derecho humano, fundamental, etcétera, etcétera, con la tranquilidad con la cual él charlaría en un bar tomando una cañita o una cervecita, lo que quieren. Bien, un test sobre esta anfibología de la palabra derechos y de los adjetivos no la quiero hacer sobre el adjetivo natural, sino sobre el adjetivo fundamental. Todos tenemos una idea de los derechos fundamentales, pero estoy convencido que si pregunto a 10, 12 de ustedes de definir derecho fundamental, pienso que no sé si sean 10 respuestas diferentes, pero cuantos menos 4 o 5 sí. ¿Qué son los derechos fundamentales? Cada autor tiene sus ideas, cada texto normativo tiene sus ideas. Cada autor, porque los autores, los profesores, el gobierno los paga mal en mi país para hacer precisamente esta cosa, construir conceptos y elaborar clases, etcétera, etcétera. Y los legisladores usan las palabras de los profesores o inventan nuevas palabras y los profesores las racionalizan. Bien, un problema es precisamente esta no coincidencia que se encuentra muchas veces entre formante normativo, el legislador o el poder constituyente, el formante jurisprudencial y el formante doctrinal. Hay clasificaciones y palabras que usamos solo nosotros. Por ejemplo, derechos de la primera, segunda, tercera generación no se encuentran en ninguna constitución, en ninguna ley. Otros se encuentran sea en las leyes, sea en el uso doctrinal y jurisprudencial. Esto demuestra que no hay siempre una sintonía entre los 3 ramos que componen el derecho, ley, jurisprudencia principales y doctrina. La lingüística entonces es complicada por esta disociación entre los formantes. Y limitando el análisis al formante normativo, el que desde una perspectiva positivística normalmente en Occidente es el más importante, vamos a ver, constatamos inmediatamente que los derechos fundamentales tienen un sentido diverso, totalmente diverso, en constituciones que pertenecen a la misma área cultural. En algunas constituciones no se habla totalmente de derechos fundamentales. Son las clásicas, como las del 1800, se habla de derechos y libertades, pero no se habla de derechos fundamentales. Los textos más antiguos no utilizan esta palabra. En otros textos se utiliza, pero se utiliza para indicar a todos los derechos. Todos son fundamentales, de los derechos fundamentales, sin ninguna consecuencia jurídica, lo que demuestra la carga connotativa fuerte, no solo de la palabra derechos, sino también de los adjetivos que nosotros utilizamos. En un tercer grupo de constituciones, los derechos fundamentales no son una parte de los derechos y libertades en general. Por ejemplo, en la Constitución alemana, en la española, en la portuguesa, se habla de derechos fundamentales. Y se habla de derechos fundamentales no en un sentido genérico, sino a través de una estipulación nominal del legislador, del poder constituyente, para traer consecuencias del uso de este adjetivo. Me explico, más o menos, sin detalles, no tengo el tiempo. En estas 3 constituciones, si un derecho pertenece a la clase de los derechos fundamentales, hay consecuencias acerca de la posibilidad de amparo o acerca de los límites a la revisión, a la reforma constitucional.
Si un derecho es fundamental, la revisión en España, por ejemplo, es más difícil y se utiliza un procedimiento que no es el mismo por otros artículos de la Constitución. Lo mismo más o menos pasa en Portugal y algo parecido, no acerca la revisión, sino attraverso la pertenencia a organizaciones internacionales, pasa en Alemania. Bien, fundamental, derecho fundamental en estos ordenamientos, en las palabras del legislador, son solo los derechos que, con un acta arbitrario, pero justificado, el legislador decide que sean fundamentales. La doctrina no siempre está de acuerdo. La doctrina mexicana o la doctrina italiana, pero cuando usa la palabra fundamental no piensa a estas categorías, no piensa a la categoría de las constituciones que no prevén derechos fundamentales, no piensa a la categoría de las constituciones que llaman todos derechos fundamentales. Piensa el derecho fundamental como si fuera el bar, usando la palabra en el sentido común del término, porque tiene una percepción, y la palabra es fuerte, importante, amejora una palabra tan fuerte como ya es la palabra derecho. No basta derecho, añadimos algo fundamental, defendemos los derechos fundamentales. Bien, pienso que sea importante, viceversa, que se decida, cuando se escribe, cuando se estudia, cuando se habla o se charla, decidir cuál es el contexto al cual voy a aplicar el término. Hablo del ordenamiento mexicano, voy a investigar si la Constitución tiene la palabra, una clasificación de derechos fundamentales y positivamente digo, los derechos fundamentales según la Constitución mexicana son estos, o la italiana no lo tiene. ¿Puedo decir que no existen? Bien, según el ordenamiento italiano no existe, solo la doctrina dice que existen, porque distingue con sus propias características. Pero el investigador alemán no puede tener la misma idea de los que sean los derechos fundamentales. Entonces, 3 minutos. Una demostración es la Constitución de Bolivia del año pasado. La Constitución de Bolivia, en su primera parte, ignora o casi no se preocupa de los derechos clásicos y dice que son fundamentales el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, el derecho al agua y a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a servicios básicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, postal y telecomunicaciones. Estos son fundamentales por los bolivianos. Y nosotros pensamos que son justamente fundamentales el habeas corpus, el contraddittorio nel processo penale, il diritto al domicilio, eccetera, eccetera. Bien, ¿qué enseña esta sumaria y rápida análisis? Que la materia está impregnada, se dice impregnada, de relativismo y que absolutizar estos conceptos no es útil a la investigación científica. 2 minutos más para decir qué hacer, porque criticar es tan fácil y reconstruir no lo es totalmente. ¿Qué hacer? Bien, presuponer que existe en otros lenguajes un correspondiente, el lenguaje chino, inglés, indio, y verificar las condiciones de aplicabilidad del término, buscar los usos de los términos en la doctrina, en la ley, en la Constitución de los diferentes contextos. Individuar los institutos, actividades, procedimientos a los que nos referimos constantemente o cuantos menos de manera prevalente. Buscar, en fin, el denominador común de la palabra relativamente al área que queremos investigar. Luego, otra operación, buscar los elementos determinantes de lo que pensamos se pueda denominar en cada lengua, en nuestra lengua, que puede ser el italiano, el castellano, etcétera, etcétera, derecho, teniendo en cuenta una serie de factores: la tipología de los derechos enunciados, las enunciaciones en un corpus homogéneo, el nivel de especificación, la existencia de fórmulas indeterminadas,
la incorporación de declaraciones internacionales en el parámetro de constitucionalidad, la reserva de ley o de ley orgánica para su protección, el sistema de las reservas de jurisdicción, el sistema global de garantías, la descentralización de las disciplinas, la protección directa a nivel de justicia constitucional, la titularidad, extranjeros o solo ciudadanos, muy importante hoy día, la previsión de exclusiones de disfrute de derechos, estado de guerra, de sitio, de emergencia, etcétera, etcétera. Con estos elementos, ver si en los ordenamientos que vamos a investigar existe algo que podemos llamar derecho, o derecho fundamental, o derecho como cualquier crea, los profesores deciden sobre las clasificaciones y de esta manera dar una base clara para estudiarlos y una indicación a los políticos porque no utilizan de manera retórica el término, sino de manera científicamente correcta. Y de hecho no pasa así, no pasa así. La doctrina elabora un esquema más o menos dicotómico a este respecto. Los que tienen los derechos como nosotros los entendimos o lo percibimos, tienen los derechos. Los otros totalmente no tienen derechos. Y renunciamos a investigar sobre mundos, ordenamientos, que no conocen esta figura que fue plasmada por siglos y siglos de autores, de luchas de sangre positivizadas. Gracias también a la pulsión, a la positivización del justnaturalismo, por supuesto, porque mi brutal discurso positivístico ve que mi amigo Isidro no le gusta tanto. Y la pulsión del justnaturalismo conduce a la positivización de los derechos, con pero el riesgo de esta absolutización, de pensar que lo que nosotros percibimos como tal sea patrimonio universal o, si no lo es, debe serlo, peso de lo que pasó en los siglos pasados. Y de esta manera, como con la palabra democracia, damos a los gobernantes, no a todos, afortunadamente, el poder científico de exportar con la guerra los derechos o la democracia, lo que puede hacer la propia doctrina cómplice de operaciones que precisamente son los que conducen al fracaso de todos los derechos. Muchas gracias. Quiero decirles que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema y en primer lugar señalar que se trata de un enfoque que estamos iniciando en el Instituto Max Planck de apuntar hacia la identificación y sistematización del ius constitucionale comune en Latinoamérica, donde hay grandes aportes y solo pretendemos utilizar un poco la metodología alemana. Y en segundo lugar, que por razones de tiempo, esta será una exposición limitada a un breve pasaje por lo que ha desarrollado la Corte Interamericana y no me voy a referir a la Comisión Interamericana, que por supuesto también tiene una doctrina desarrollada en materia de los derechos indígenas. Entonces, lo primero que quiero señalar es cuál es la tesis de la que yo parto. A 200 años del constitucionalismo, estamos ante la construcción de un ius constitutionale comune en materia de los derechos de los pueblos indígenas en el espacio jurídico interamericano, cuyo fundamento es la no discriminación, que ha estado acompañada de la deconstrucción del modelo dominante de Estado homogéneo, dando paso al reconocimiento de la diversidad y garantizándola procesal y materialmente. Estas reflexiones están dirigidas a la cuestión de cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha actuado moviendo las fronteras de la protección, como bien lo expresa el maestro Sergio García Ramírez. Esto ha ocurrido en favor de muchos grupos vulnerables, de las mujeres, de los niños, de los reclusos y también de los pueblos indígenas.
Este ha sido un desarrollo con un gran dinamismo, con una particular creatividad y audacia por parte de la Corte Interamericana, y donde podemos constatar una migración de los estándares de protección, tanto en una relación vertical, Corte Interamericana con tribunales constitucionales, como también en una migración horizontal entre los propios tribunales constitucionales. Entonces, lo primero que me voy a referir es a por qué hablo de desconocidos a protagonistas, luego simplemente la definición de transconstitucionalismo que adoptamos, y voy a centrar la exposición en los rasgos esenciales de ese pretendido ius o el corpus iuris de los pueblos indígenas según la doctrina de la Corte Interamericana. Y allí haré énfasis en el reconocimiento de estos derechos, es decir, en el aspecto procesal, el acceso a la justicia y que la justicia sea realmente eficaz, y por otra parte al reconocimiento de los derechos materiales. Hablemos entonces no solo de derechos individuales, sino también de los derechos colectivos. Nosotros postulamos a ese planteamiento del corpus iuris interamericano, entendiendo que hay autores que ya se han inscrito como en el neoconstitucionalismo, constitucionalismo social, constitucionalismo regional, constitucionalismo de la pobreza, por citar a Eduardo Cifuentes o Rodolfo Arango o Flavia Piovesan. Esta construcción está, por supuesto, acompañada de la diversidad cultural, y eso es lo que relaciona nuestro tema con el tema de esta mesa. Entonces, ¿por qué se han hecho visibles los rostros de los más marginados? Y esto lo voy a puntualizar en tesis. Si yo menciono aquí las comunidades del Chaco paraguayo, seguramente no estará en el conocimiento de todos que ya hay 2 sentencias de la Corte Interamericana referida a esta mínima población indígena que está permanentemente al borde de una carretera. Entonces, los pueblos indígenas son muchos y diversos en nuestra región. En Latinoamérica representan un 10% de la población general, más o menos, dicen las estadísticas, 40 a 50 millones, pero este porcentaje oscila entre Bolivia, que tiene una mayoría de comunidades indígenas y que ahora lo reconoce en su nueva constitución como un Estado plurinacional, abarcando incluso un tribunal constitucional plurinacional, y por otra parte, tenemos países con una minoría como Venezuela o Colombia que apenas alcanzan un 2%. Cuando hablamos de que han estado olvidados los pueblos indígenas y que están viviendo permanentemente en la pobreza, eso no extraña en un continente que está marcado por la mayor desigualdad del mundo. Cuando nosotros sabemos que los datos nos arroja CEPAL, son 184 millones de personas pobres y 68 de esos viven en la indigencia. Entonces, estos indígenas que, según una autora francesa, dice casi es un milagro su supervivencia si se considera no solo la historia de la conquista y la colonización, sino también la discriminación constante y el olvido político, cultural, social y jurídico al que estuvieron sometidos con el surgimiento de los Estados-nación. Como destaca el profesor Grossespiel, se evidencia un largo camino de exclusión y marginación, no solo en la participación democrática, sino también en el desarrollo social y económico y en el reconocimiento cultural. Sin embargo, la convergencia de un protagonismo en el derecho internacional y en los órdenes constitucionales nacionales han dado lugar a un reconocimiento de sus derechos y a la construcción de un propio derecho, que además dan un giro hacia la regulación de la diversidad cultural y el pluralismo jurídico. ¿Qué encontramos en el plano internacional? Todos estos han sido fenómenos que han ocurrido en las últimas décadas del constitucionalismo. Teníamos solamente el convenio 169 de la OIT, pero ahora tenemos una Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, tenemos un proyecto de declaración americana y tenemos una serie de constituciones dictadas
en las últimas décadas, la Constitución de Venezuela, la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador, que reconocen formalmente los derechos de los indígenas. Pero la Corte Interamericana ha sido calificada por la doctrina extranjera. Estoy hablándoles de autores como Juliane Cocotte, que es la abogada general de la Unión Europea, o de Laurence Bourguet, la catedrática francesa, que señalan que la Corte, con la sentencia del caso Aguastingi versus Nicaragua, marcó una pauta significativa en lo que era la protección a través de un tribunal internacional de los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces la Corte, y se cita este caso como el leading case, sobre el derecho de propiedad comunal de la tierra ancestral de miembros de comunidades indígenas, la Corte señaló que para los miembros de dichas comunidades la relación con sus tierras no se agota en una simple cuestión de posesión y producción, sino que constituye un elemento material y espiritual básico de su cultura, esencial para la preservación de su legado y su transmisión a las generaciones futuras. Cuando hablamos a nivel nacional, mencionamos las constituciones que ya regulan una jurisdicción indígena, los derechos a la tierra, el reconocimiento del idioma, de la identidad cultural, que tengan el derecho a expresarse en su idioma también en las actividades oficiales. Por ejemplo, ahora todos los debates del Congreso en Bolivia se traducen. Entonces, esto ha sido un fenómeno que hablamos de la internacionalización de los derechos indígenas, de los pueblos indígenas, acompañado de la constitucionalización de estos derechos. No podemos dejar de lado el papel que han jugado las ONGs. Nuestro sistema interamericano tiene la gran particularidad que cuenta con el activismo de organizaciones no gubernamentales que han hecho llevar esa cara y esa voz a los órganos supranacionales, como en el caso de la Corte Interamericana. En América Latina tendríamos que decir que entonces es importante que abordemos este enfoque en la globalidad de los órdenes que ya están involucrados. Estamos hablando de un derecho internacional, de un derecho interamericano, de un derecho regional, porque también los mecanismos de integración regional como el Mercosur, la Comunidad Andina, también prevén regulación de los pueblos indígenas, de un ordenamiento nacional, de ordenamientos locales y hasta del derecho consuetudinario. Entonces, frente a esta situación, el profesor Marcelo Neves plantea el transconstitucionalismo y sostiene que debe ser entendido como desdoblamiento de problemas jurídicos que atraviesan diversos tipos de ordenamientos, esto es, que envuelve la justicia estatal, internacional, supranacional, así como instituciones jurídicas locales en la búsqueda de su solución. El transconstitucionalismo implica entonces no solo imbricación entre dos órdenes jurídicos de una misma especie o de distintos tipos, sino también entre una pluralidad de órdenes jurídicos en un sistema global multinivel, caracterizado por jerarquías entrelazadas, y nosotros compartimos este enfoque porque se adapta precisamente a nuestras sociedades asimétricas y de una gran exclusión social, de grandes problemas de las sociedades periféricas, y por eso es importante que ustedes, estudiantes que se están formando, tengan esta concepción del multiculturalismo y la globalización actual. Entonces, paso al tercer punto. ¿Cuáles son los rasgos? Decimos, son protagonistas a nivel internacional y a nivel de los órdenes nacionales. Utilizamos un enfoque multinivel y donde los órdenes se entrelazan, están realmente imbricados. Y entonces, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana? Tenemos algo propio. ¿Podemos decir que la Corte ha dado realmente un aporte en este sentido? Por supuesto que sí. En principio, voy a basarme en algunos conceptos de orden transversal que no solamente están presentes en la doctrina en este corpus iuris de los pueblos indígenas, sino también en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte. El primero de ellos, el concepto de la vida digna.
Y hablar aquí delante del maestro Fixamudio, pues a uno le da pena, porque ha sido autor de todo este proceso. Pero yo lo quiero reflejar como la connotación particular que le ha dado la Corte a este concepto de la vida digna dentro de la concepción de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque lo vincula el derecho a la identidad cultural como parte del derecho a la vida. Y el derecho a las tierras ancestrales, a su patrimonio, a sus costumbres, como parte del derecho a la vida. Incluso la protección va un poco más allá. Cuando se trata de los ancianos, de los niños, le extiende la protección a lo que significa el proyecto de vida. Entonces nosotros estamos hablando de unos estándares mínimos que han sido desarrollados por la Corte Interamericana y que han tenido un reflejo en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de los países latinoamericanos. Entonces, hay casos, por supuesto, emblemáticos, y es muy importante decir que la Corte Interamericana ha destacado que el principio de no discriminación en el caso de los pueblos indígenas tiene que basarse en la especial vulnerabilidad que caracteriza a esta población. Un dato simplemente para que no nos quede solamente lo dogmático, teórico. La comunidad Sahuayamaxa estuvo esperando más o menos 4 años para que los reconocieran como un pueblo originario. Frente a este retardo, la Corte Interamericana por supuesto, lo consagra como una violación y lo reconoce y condena al Estado, porque en el interín los 150 miembros que era ya se habían muerto 20 más. Entonces estamos hablando de realmente una población que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Yo no me refiero en esta exposición al contexto mexicano, porque estoy aquí ante expertos que lo conocen y lo han desarrollado mucho mejor que yo. Cuando nosotros entonces hablamos de esta protección amplia de la vida digna, del proyecto de vida, de la propiedad colectiva y de la identidad cultural como parte del derecho a la vida, nosotros estamos hablando de un acervo común, de unos principios y valores que ya han encontrado repercusión en el ámbito normativo y en el ámbito jurisprudencial de los países que integran este sistema interamericano. ¿Y por qué aquí es importante asumir también el enfoque del maestro García Ramírez cuando él habla el sistema interamericano en su sentido más amplio? Porque la Corte Interamericana ha dado pautas muy significativas a que esta garantía tiene que estar enmarcada dentro de la democracia y dentro del respeto del Estado de Derecho. Cosa que para nosotros en los momentos de tanta amenaza, como mencionaba Jorge Carpizo esta mañana, tanta amenaza a la democracia, no nos lleve a un escenario de pesimismo, sino nos lleve a enfrentarlo con las herramientas que que son vinculantes, que son instrumentos vinculantes para todos los estados. Entonces, ¿cuál es la tesis? La construcción del ius común. Y ese derecho común en el espacio interamericano basado en la no discriminación y en las garantías procesales y materiales. ¿Y por qué las garantías procesales? Bueno, por decirles un ejemplo, el reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Quiénes tienen acceso? No solamente los miembros de una comunidad, la comunidad como tal. La Corte ha llegado a asignarle el monto de una reparación a una comunidad, en el caso Yatama, para que sea ella quien la distribuya. La Corte ha extendido el concepto de pueblos originarios a otras minorías. Y eso, hablando entonces ya no en un concepto estricto de minoría, de los pueblos indígenas, sino también de los afrodescendientes en el caso de Surinam. La Corte ha señalado que los obstáculos que se ponen al reconocimiento de la personalidad jurídica violan la Convención y violan el artículo 8 y el artículo 25. Ha ido la Corte incluso más allá de lo que significa la delimitación de las tierras ancestrales y se ha pronunciado sobre lo que ha sido los desplazamientos forzosos y las masacres que han ocurrido con los pueblos indígenas. Y para señalar
uno de los argumentos más importantes en el campo democrático, la participación en la democracia, la participación en la voluntad política, en la formación de la voluntad política. Y eso es precisamente en este mundo globalizado y multicultural lo que hace falta, que garanticemos el pluralismo. Por otra parte, aun cuando la doctrina está muy dividida en cuanto a el reconocimiento por parte de la Corte de los derechos sociales, cuando la Corte Interamericana se pronuncia sobre los derechos de los pueblos indígenas, menciona el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, como parte esencial de la garantía del Estado de esos deberes, de no solamente de garantizarle la vida, sino de impedir que la pierdan. Y eso es lo novedoso y muy interesante de la doctrina de la Corte Interamericana. Y en cuanto a el reconocimiento de los derechos individuales como el libre tránsito, pero también de estos derechos colectivos como el de la propiedad, que no nos sirven los conceptos de derecho civil que aprendimos en la universidad. No, es un concepto distinto, novedoso, y que la Corte se ha atrevido a encuadrarlo dentro de aquel carácter convencional o lo que consagra la Convención. Entonces, para que yo no tenga que recibir el papel, yo voy a ir puntualizando. El juez interamericano, y esto lo planteamos como una tesis, esta construcción del cuerpo jurídico también la vemos en otras esferas, y por eso, si lo identificamos, nos sentimos más formando parte de un constitucionalismo latinoamericano. A nivel de los tribunales constitucionales también ha ocurrido este diálogo, esta internacionalización, y una característica muy particular de Latinoamérica son precisamente las cláusulas de apertura de nuestra Constitución. No lo tenemos para los procesos de integración, como es en el caso de la Unión Europea, pero sí lo tenemos para los tratados de derechos humanos. Incluso uno de los países más resistentes, aquí está mi amigo Marcelo Figueiredo, era Brasil, y ahora no le ha llegado a otorgar el rango de constitucional, pero sí por encima de las leyes, supralegal. Entonces, por una parte, las cláusulas de apertura, que son unas cláusulas transversales, todos los tratados de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad de la mayoría de nuestras constituciones, con diversos grados y categorizaciones que no vale la pena entrar en este momento. Pero por otra parte, además de esta institucionalización, la constitucionalización de más derechos. Néstor Sagüez habla de los amplios catálogos que tenemos y que realmente muchas veces convierten a nuestras constituciones en constituciones promesas, pero que sí se ha avanzado en la fuerza normativa de la Constitución. Entonces, ciertamente está emergiendo un derecho común, un ius comune, que al final lo que busca está, por supuesto, en un dinamismo y en una permanente creación y evolución, que configura el derecho natural de los órdenes jurídicos internos por la vía del derecho constitucional de los estados y que tiende a uniformar los contenidos y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Hay un mecanismo que no puedo dejar de mencionar que contribuye a la consolidación de este derecho común, que es el control de convencionalidad que la Corte le ha pedido a los tribunales nacionales que ejerzan y que al momento de aplicar cualquier norma revisen el contenido de la Convención. Y es que la Convención Americana es el paraguas, nada puede estar fuera de esa protección. Si lo imaginamos con la lluvia que teníamos cuando llegábamos y el paraguas nos protege, esa es la Convención Americana y la Corte ha sido el garante para ello. Entonces, podríamos decir que nos encontramos frente a unos riesgos y frente a unos desafíos. ¿Cuáles son los riesgos? Las democracias monolíticas. ¿Cuánto me queda? Dos. Las democracias monolíticas. ¿Por qué? Porque paradójicamente, mientras encontramos unas constituciones como la venezolana, la ecuatoriana y la boliviana que consagran los derechos de los pueblos indígenas, tenemos un Estado controlador del poder, donde no hay división del poder, donde no hay límites y, por supuesto, donde la garantía de esos derechos no es efectiva. Y ese es un gran riesgo porque, como lo ha señalado el mismo autor Marcelo Neves, hay un exagerado simbolismo de los derechos humanos. Se utilizan como la bandera, pero que no hay un nivel de aplicabilidad de esos derechos humanos. Y por la otra,
los riesgos que también son, por supuesto, inmanentes a este proceso multicultural. Si hablamos de la creación de un tribunal constitucional plurinacional, como en el de Bolivia, donde los magistrados van a ser electos, creo que estamos ante algunas cuestiones que no podríamos resolver en este momento, porque no tenemos la respuesta. Y cuando el profesor Lucio Pecoraro decía, y lo que dicen China y lo que dice la India, y yo decía, y lo que dicen el derecho consuetudinario de los indígenas, que contemplan los latigazos, y para nosotros, bajo el concepto del prisma de los derechos humanos, es absolutamente violatorio. ¿Qué desafíos tenemos positivos para siempre enmarcarnos dentro de esa propuesta constructivista? Tenemos que acentuar las responsabilidades del Poder Judicial en esa garantía, tenemos que afirmar la jerarquía privilegiada de los tratados de los derechos humanos, tenemos que fortalecer la cultura de los derechos humanos, que avanzar en el diálogo vertical y horizontal de los tribunales, y tenemos que basarnos en lo que la Corte Interamericana ha dicho: no hay derechos humanos sin democracia y no hay democracia sin derechos humanos. El doctor Jorge Capizo, y lo vuelvo a citar, dice que la democracia es un fenómeno en expansión, pero estamos ante el riesgo en nuestra región también de una desinstitucionalización. Ustedes, estudiantes, la mayoría de los que asisten a este congreso, yo quisiera motivarlos a lo que dijo el profesor von Bogdandy esta mañana: el derecho constitucional tiene la función de crear la ética de los juristas. Entonces, no pierdan dentro de su ética estos valores del multiculturalismo y de la globalización como herramientas fundamentales para alcanzar una mayor democracia y una mayor garantía de los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Qué es en el constitucionalismo moderno la afirmación del derecho a migrar? Es la expresión más coherente y completa de la libertad personal, esto es, de la primera de las 4 grandes libertades de los modernos: personal, de expresión, de reunión, de asociación. ¿Qué cosa ha sido hasta ahora el derecho a migrar en las cartas, en las constituciones positivas? Casi nada. ¿Qué cosa se exige? Que sea tomado en cuenta. Y sin embargo, justamente la Francia revolucionaria, heredera directa del pensamiento ilustrado más riguroso, había comenzado bien. En la Constitución del 24 de junio de 1793 se establecía que todo extranjero con 21 años de edad, domiciliado en Francia desde hace un año, que viva aquí de su trabajo, o adquiera una propiedad, o despose una francesa, o adopte un niño, o alimente a un viejo, todo extranjero, en fin, que el cuerpo legislativo considere que ha merecido bien la humanidad, será admitido al ejercicio de los derechos de ciudadano francés. Vale la pena resaltar que los títulos de adquisición de la ciudadanía de residencia estaban bien especificados y no se dedicaban a la determinación de sucesivas leyes ordinarias o al poder de reglamentación administrativa. Esta norma, conectando la ciudadanía a la decisión individual de comprometerse por un periodo superior a un año a contribuir con trabajo o con recursos propios para beneficiar a aquella colectividad política denominada Francia, proclamaba el derecho a migrar en su dimensión más problemática, aquella que se refiere al acogimiento del extranjero, del migrante de entrada, y no solo en el aspecto relativo a la migración de salida, esto es, del derecho de abandonar el país de origen. 2 siglos antes, en 1539, Francisco de Vitoria había afirmado, si bien en aras de ofrecer una justificación teórica a la conquista española y más en general a las empresas coloniales de las potencias europeas y de sus compañías comerciales, el derecho universal de cualquier individuo a migrar y a establecer su residencia en cualquier lugar de la tierra, derecho a defender, en caso de la oposición de los autóctonos, recurriendo incluso a la guerra, declarada en este caso, sin duda alguna, bellum justum, guerra justa. Un siglo y medio después Locke, en el segundo tratado, había reafirmado la libertad de migrar, por lo menos in vacuis locis, como corolario de su teoría del trabajo como título de adquisición originaria de la propiedad. Ferraioli, que está hablando en otra sala, no omite hacer notar que en aquel entonces dicho derecho era practicable solo por los europeos,
Hoy que el flujo de las migraciones procede en sentido contrario, los hipócritas paladines de los derechos universales de libertad han abandonado los hábitos del universalismo tomado en serio. A decir verdad, ya en 1795 Kant había lamentado, en el comentario al tercer artículo definitivo sobre la paz perpetua, relativo al derecho cosmopolita, la violencia y la hipocresía de las potencias coloniales europeas, la conducta hostil de los estados civilizados de nuestro continente y la injusticia que ellos demuestran cuando visitan pueblos y territorios extranjeros, llega, dice Kant, hasta el horror. Por tanto, para que la paz se estableciera con permanencia entre los pueblos, Kant esperaba que se entendiera finalmente que en una época en la que el planeta era cada vez más compartido, la violencia del derecho, es una cita, realizada en un solo punto de la Tierra, se percibe en todos. Y entonces, como la idea del derecho cosmopolita no era un modo quimérico y extravagante, dice ancora todavía Kant, de representar al derecho, sino un complemento del código no escrito tanto del derecho del Estado como del derecho de las gentes. Con la afirmación de la idea de nación ya dentro de la misma Revolución Francesa, idea que después toma forma más o menos virulenta y trágica durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las constituciones tienden a perder su anhelo universalista y en consecuencia el interés sincero por considerar seriamente la hipótesis de establecer y garantizar un derecho a la migración. Se podría replicar que un derecho de transferirse y residir en cualquier punto del planeta era previsto en la Constitución francesa de 1848 y en varias constituciones españolas y latinoamericanas del siglo XIX. Pero la afirmación de principio podría fácilmente revertirse atribuyendo a las leyes ordinarias y a los reglamentos la facultad de regular la materia. Para ejemplificar esta tendencia general, me parece que es interesante hacer referencia a la Constitución mexicana de 1917, que retomaba, incluso modificándola en buena medida, aquella de 1857. En el artículo 11 se establece que todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. Pero, añadía inmediatamente después, el ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de las autoridades judicial o administrativa en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de las autoridades administrativas por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Y no hay necesidad, creo, de indagar a profundidad en los pliegues del ordenamiento jurídico para descubrir que la norma sobre la ciudadanía no corresponde en definitiva a la idea de la ciudadanía cosmopolita, presumida por un ejercicio efectivo del derecho a migrar. Basta leer los artículos del 30 y el 33 de la propia Constitución, e en particular este último, para comprender que todos los títulos de adquisición de la ciudadanía mexicana son el nacimiento, sea como ius soli, sea como ius sanguinis, y la naturalización, que depende, como en cualquier país, de leyes, reglamentos y de las interpretaciones discrecionales de estos. Finalmente, de acuerdo al artículo 33, el gobierno federal tiene el poder exclusivo de imponer a los extranjeros el abandono del territorio de la Unión inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, valga decir, a su consideración del todo discrecional de su calidad de indeseable. Quisiera subrayar la diferencia respecto a la Constitución jacobina de 1793. Allá se indicaban imperativamente los títulos de adquisición de una ciudadanía fundada sobre la mera residencia estable. Acá se afirma, en principio, la misma idea cosmopolita de la ciudadanía, pero delegando en las fuentes inferiores del derecho y sobre todo en la discrecionalidad del Ejecutivo y de la Administración el disfrute concreto de este derecho fundamental, transformado de esta manera en un derecho exigible a una graciosa
concesión del titular del poder político. Fascismo y nazismo, y más en general los totalitarismos, representaron, en el plano de la doctrina, el desarrollo coherente del romanticismo político y del nacionalismo y la completa inversión de las ideas ilustradas que anticipaban al Estado democrático de derecho y la extensión del modelo contractualista en las relaciones internacionales. Escribe Bobbio: lo que hace de la democracia la hija primogénita de la Ilustración es la concepción que viene atribuita a la teoría democrática de la sociedad y del Estado individualista, no colectivista, mecanicista, no organicista orgánica, cuantitativa, no cualitativa, materialista, no espiritual, atomista y atomizadora, no comunitaria. Dicho de otra manera, la Edad de los Derechos se funda sobre una representación de la sociedad como Gesellschaft y no como Gemeinschaft. Con toda evidencia, el pensamiento xenófobo y racista consustancial a la exaltación de la Gemeinschaft, del Bund und Blut, tierra y sangre, es el enemigo mortal de los inmortales principios de 1789. Eso nos dice Bobbio. En el constitucionalismo de la segunda posguerra, en donde podíamos esperar encontrar mayor interés a favor del derecho a migrar, derecho que, más que ningún otro, se revela como una elección a favor de representar a la sociedad como Gesellschaft en vez que como Gemeinschaft, como comunidad. Y sin embargo, los pronunciamientos en tal sentido son en algunos casos inexistentes y en otros muy tímidos y parciales. Es decir, incluso los liberales no toman en serio el derecho a migrar. Incluso la avanzadísima Constitución italiana simplemente ignora el problema. El artículo 16 se limita a afirmar que cada ciudadano puede circular y establecerse libremente en cualquier parte del territorio de la República y que cualquier ciudadano puede salir o entrar en el mismo con las excepciones establecidas en la ley. Ni siquiera aquí se pone el problema del título para adquirir la ciudadanía, que, se da por descontado, depende, salvo naturalizaciones, de ser hijo de un ciudadano. Pero también el artículo 11 de la Constitución alemana se limita a declarar que todos los alemanes gozan de la libertad de circulación en el interior del territorio federal, si bien Alemania reconoce desde 1993 un amplio derecho de asilo a los perseguidos políticos, al que siguieron más recientemente nuevas restricciones, que en el papel abre la puerta a naturalizaciones y a la adquisición de la ciudadanía vía ius soli. Y en el artículo 19 de la Constitución española, reafirma la idea de que la libre circulación depende de la ciudadanía y está limitada a las fronteras del Estado, por más que se diga claramente que los ciudadanos españoles pueden entrar y salir libremente de España en los términos establecidos en las leyes. Además de que se reconozca la posibilidad de tener la doble ciudadanía limitadamente a algunos países que tengan vínculos históricos con España. Estando así las cosas, sí es cierto que en materia de derecho a migrar las constituciones callan o son muy reticentes. Por ende, creo que se puede entender bien porque todas las leyes ordinarias y los reglamentos en materia de inmigración se han convertido, poco a poco, más restrictivos en los países del llamado primer mundo. Pero no solo en estos últimos. A menudo olvidamos que el fenómeno migratorio concierne también desplazamientos entre países pobres o, como se suele decir, en vías de desarrollo. Es como si los estados soberanos, debilitados en su soberanía al haberse quedado sin medios para regular eficazmente en su territorio la circulación de las mercancías y los flujos financieros globales, se encarnizaban en impedir o limitar fuertemente la circulación de las personas, creyendo que de esta manera se reapropiaban de una circulación de una autoridad y de un espacio jurídico que parece redimensionarse cada día más.
Sin embargo, se puede comprender que las constituciones nacionales no afrontan o afrontan solo en perspectiva nacional el problema de la ciudadanía y del derecho a migrar. Por ello, es necesario ampliar la mirada a las cartas internacionales o supranacionales de derecho. Pero también en estos documentos, el derecho a migrar no encuentra, por así decir, ciudadanía, sino en forma parcial, fracturada. En el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se lee: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Por más que sea importante establecer que todos tienen el derecho de dejar cualquier país, incluso aquel del que se es ciudadano, es del todo evidente que el ius migrandi, tomado en serio, contempla también, como bien sabía Vitoria desde 1539, la afirmación del derecho de cualquier individuo a elegir la propia residencia en cualquier parte del planeta. Y cada derecho efectivo a favor de un sujeto conlleva un deber a cargo de otro. En este caso, el deber que tiene el país elegido por un individuo como residencia estable de acogerlo como un nuevo ciudadano. Voy a recortar el texto porque la cosa se vuelve más larga, demasiado larga. Si el derecho positivo interno, internacional y supranacional, si en el derecho positivo interno, internacional y supranacional no encontramos formulaciones satisfactorias del derecho a migrar, se puede pensar en encontrarlo coherentemente previsto en los libros de filosofía del derecho y de la política de orientación liberal. Pero tampoco entre ellos el derecho a migrar parece encontrar muchos promotores sinceros. No es este el lugar para hacer una reseña crítica de las posiciones en el tema, pero me parece que es verdadero, en lo general, lo que escribe Enrica Rigo, una estudiosa del fenómeno migratorio, sobre todo en la Unión Europea, a propósito del derecho a migrar en el pensamiento liberal contemporáneo. Ella dice: casi ninguno de los autores que pueden adscribirse a la que ha sido individuada como la gran familia liberal propone el reconocimiento de un derecho a la inmigración ilimitado, o cuanto menos simétrico a aquel de la inmigración. Estas reflexiones nos permiten intentar una respuesta a la pregunta inicial sobre el papel marginal que ha ocupado, o mejor, que no ha ocupado, en la teoría estándar del derecho, el ius migrandi. El derecho a migrar surge como la extensión máxima y más coherente del derecho a la libre circulación, entendido como derecho de la persona y no del ciudadano. Es por lo tanto un derecho de primera generación que sigue, en una hipotética gradación axiológica, al derecho a la vida, al cual está estrechamente vinculado cuando lo entendemos como vida digna de ser vivida y no como simple supervivencia. Es la expresión máxima de la libertad personal. De hecho, la posibilidad de elegir el lugar en el que se quiere vivir es la primera condición para buscar la, entre comillas, felicidad. Es decir, para retomar acá, para intentar desarrollar los talentos propios y realizar las legítimas ambiciones de cada quien. Pero los estados territoriales europeos, en cuyo seno tuvieron lugar las primeras positivizaciones importantes de la doctrina de los derechos del hombre, han vinculado el derecho de la libre circulación a la ciudadanía y lo han limitado al interior de las fronteras nacionales. Y en el resto del mundo, los estados que surgieron de los procesos de descolonización han reproducido este modelo fundado sobre la superioridad del estatus de ciudadano con respecto al de persona. Los fenómenos migratorios masivos contemporáneos hacen evidente la contradicción que yace escondida en aquellos lugares en los que, en la medida en la que, la presencia de extranjeros o migrantes es porcentualmente casi nula o, como quiera que sea, poco significativa. Por ejemplo,
hace 30 años en Italia casi todas las personas que habitaban allí eran también ciudadanos. La distinción entre los derechos de la persona y los del ciudadano era quizá una cuestión teórica interesante, pero sin gran relevancia en la práctica social y jurídica. Por eso, a mi juicio, se tiene la impresión de que el derecho a migrar es, por así decirlo, un derecho novísimo y aún por elaborar, y me refiero a quien lo toma en serio, asumiendo una concepción individualista de la sociedad y no lo refuta en nombre de una visión holística y organicística de la vida colectiva, en nombre de la Gemeinschaft, digamos. Se trata, por el contrario, al menos en el aspecto conceptual, de un derecho viejísimo, de primera generación, antecedente de los primeros derechos políticos, de los mismos, derechos políticos y sociales. La cuestión relativa a cuál generación de derecho pertenece el derecho a migrar podría aparecer absolutamente abstracta, y su resolución en un sentido o en el otro puede parecer carente de consecuencias prácticas. Una cuestión de lógica pura, por así decirlo, más que de estudioso del derecho y de la política in corpore vili. Deseo sostener que es importante argumentar a favor del derecho a migrar como derecho de la persona, como realización plena de aquella libertad personal que, según Bobbio, es la primera gran libertad de los modernos. Para descubrir esa importancia, es útil echar mano de la vía alternativa. Esto es, verlo como un supuesto derecho fundamental novísimo, concebido como respuesta a las condiciones fácticas y o a las presuntas motivaciones objetivas de las migraciones contemporáneas, o mejor aún, en un derecho cuya realización es a. medida prioritariamente en las exigencias económico-sociales del país de destino, o b. depende de condiciones de extrema necesidad en la que está en juego la vida de los seres humanos. Esto es, condiciones que por sí solas hacen marginal la libre elección. Pobreza absoluta, guerra, persecuciones políticas graves, catástrofes ambientales irreversibles. Puesta en estos términos, la reivindicación del derecho a migrar tiende a subordinarse a las exigencias instrumentales de los países de destino o a confundirse con la justificación moral de lo que se puede definir como el impulso a la fuga, impuesto por una situación de necesidad que plantea inmediatamente el dificilísimo problema de su verificación empírica. 10 líneas. Piensen en las enormes dificultades que supone distinguir empíricamente, y no mediante simples operaciones de nominalismo burocrático, entre los así llamados migrantes económicos, los prófugos de las guerras y los perseguidos políticos. En muchos casos, estas personas son las tres cosas al mismo tiempo. El así llamado derecho de asilo, un derecho que no es un derecho fundamental porque es una concesión que depende de la verificación unilateral por parte del Estado huésped de la vigencia de la condición de perseguido político, es el espejo de las dificultades propias de una perspectiva teórica que concibe el traspaso de las fronteras como una fuga necesaria y no como una elección basada en la titularidad, en cuanto personas y no en cuanto ciudadanos, del derecho de libre circulación y de residencia y de la posibilidad de ejercerlo, al menos en principio, como mera expresión de la propia autonomía individual. Muchas gracias.